Bueno, pues un ORM, como os he adelantado antes, lo que nos va a permitir precisamente es hacer un mapeo entre clases PHP y tablas de una base de datos o entidades en una base de datos. ¿De acuerdo? Bueno, pues teníamos un script antes, este que os he mostrado que gestionaba productos, en el cual pues tenemos, os hablaba antes de la Macedonia o lo que se suele llamar código espagueti, ¿verdad? Que tenemos mezclado pues la conexión a la base de datos, la generación de la presentación de los datos con HTML, la conexión, las consultas SQL por el medio, ¿no? Select, asterisco, from no sé cuánto. Teníamos código como este, vamos a mejorar mucho este código de aquí. ¿Vale? Intentamos de alguna manera al final generar el contenido del documento, algo así, pero bueno, esto no es suficiente. ¿Qué podemos hacer? Bueno, pues las características que tiene este código, pues ya sabemos que es muy rápido de escribir, qué bien, qué rápido se ejecuta en PHP, que es muy potente el lenguaje, ¿vale? Pero esto es muy complicado de mantener. Prácticamente no hacíamos gestión de errores, la organización es muy mala. La reutilización del código prácticamente lo que consiste, lo que hacíamos era coger un script, lo copiábamos y lo adaptábamos. Si teníamos errores, los arrastramos los errores que teníamos, ¿vale? Con lo cual eso se gestiona muy mal. Y desde el punto de vista del mantenimiento de la aplicación es lamentable. Con lo cual, si hacemos la aplicación muy rápida, nuestro prototipo es muy rápido, pero luego tenemos que invertir muchísimos recursos en mantener la aplicación y ya nos quiero ni contar si queremos hacerlo crecer. ¿Vale? Entonces, tiene muchas dificultades. Luego, aparte, hemos visto que las funciones de acceso a la base de datos estaban por todo el código, con lo cual, si quiero cambiar de gestor de base de datos, ya no quiero utilizar MySQL, porque han decidido gastarse un dineral en un Oracle, ¿vale? Bueno, pues tengo que rehacer todos mis scripts, porque he metido todas las funciones por medio de los scripts, ¿vale? Entonces, esto no es viable. No es viable a día de hoy utilizar ese tipo de código. Entonces, el primer paso que vamos a dar, bueno, pues separar la lógica de nuestros scripts de la presentación, ¿vale? Lo que solemos llamar los controladores, el modelo y los controladores, separarlo de la vista. Esto es muy sencillo, esto lo podemos hacer en cualquier momento. Por ejemplo, lo que vamos a hacer en el script que teníamos antiguamente, en el que tenemos todo nuestro código con el acceso a la base de datos, etcétera, pues generamos algunos arrays de datos, por ejemplo, un array que lo llamo productos, sobre el que estamos rellenando los datos que recuperamos de nuestra base de datos y utilizo algún tipo de plantilla, por ejemplo, algún motor de plantillas PHP directamente, en este caso es una plantilla PHP, en la cual en este listado.php lo que voy a hacer es generar el HTML y visualizar, de tal forma que puedo tener gente trabajando en la lógica de mi aplicación y gente que sepa muy poquito PHP, mucho de HTML, JavaScript, CSS, etcétera, ¿vale? Trabajando en la parte de la presentación. Entonces, con eso, con una plantilla como esta, que simplemente digo, mira, pues tienes que utilizar un bucle for para recorrer no sé cuántos. Bueno, pues algo como esto, por ejemplo, podemos utilizar en lugar de una plantilla con PHP, pues a lo mejor un motor de plantillas, como puede ser Twig, por ejemplo, que es el motor de plantillas que se utiliza en Symfony, que además de permitirme tener bucles, etcétera, etcétera, pues se ejecuta en modo sandbox, de tal forma que la gente que se encarga de la presentación no se pueda, entre comillas, cargar lo que hacemos con la lógica en el código, donde tenemos la lógica de nuestra aplicación o en el modelo de datos, etcétera. ¿Vale? Entonces, ese tipo de plantillas, como pueda ser Twig o, por ejemplo, si no recuerdo mal, en Laravel se utiliza Blade, ¿no? O hay otros motores como Smarty, por ejemplo. Hay diferentes motores de plantillas que son simplemente lo que nos sirven es para separar la presentación del resto de la aplicación, hacerlo de manera completamente independiente. Bueno, es un primer paso, pero no es suficiente, ¿vale? Segundo paso, bueno, pues vamos a separar la lógica del modelo de datos, ¿no? Podemos hacer pues, una función, por ejemplo, o un conjunto de funciones
modelo.php donde, por ejemplo, pues generamos una funcioncita, abrir conexión de base de datos, obtener una funcioncita, obtener productos, que me vuelve un array con los productos, ¿vale? Y si hago un cambio de gestor de base de datos, pues solamente tendré que cambiar estas funciones, ¿no? Entonces, bueno, este tipo de diseños me van a ayudar. Fijaros que ahora el antiguo script, ese antiguo script que recuperaba el del plato de espaguetis, pues con esto que hemos hecho es tan sencillo como cargar el fichero que acabamos de ver con las diferentes funciones. Lo que va a hacer es obtener los productos desde el modelo y a continuación utilizar la plantilla. ¿Vale? Este nuevo, vamos a llamarlo controlador, bueno, pues está muy claro lo que hace. Recupera los datos, se los pasa a la plantilla para visualizarlo. ¿Vale? Esto está bastante mejor que lo que teníamos antes. Simplemente separando lo que teníamos antes hecho, todo junto en un solo script. Con lo cual hemos separado la lógica de la presentación, hemos aislado nuestro modelo de datos de la lógica y podemos además, por ejemplo, añadir un layout común, una disposición común, por ejemplo, un layout general para toda mi aplicación, en la cual podemos poner unas cabeceras comunes, unos pies de página comunes, y en este layout común, pues pasarle el título, a lo mejor el contenido de la plantilla, ¿vale? Y desde la plantilla específica para realizar una operación, simplemente generar el título y el contenido, ¿vale? Entonces, bueno, pues este sería el script que generaría la presentación. Además, utilizamos unas funciones de PHP que se llama obstart y obgetClean, que esto es para hacer salida diferida. No sé si comenté algo la semana pasada, ¿os suena? Os lo he comentado, las salidas diferidas, los output buffers, os lo cuento. Me suena que no lo había contado en este grupo. ¿Qué consiste esto de la salida diferida? Bueno, por defecto, vuestra instalación la tiene activada. Tiene activada la salida diferida, pero hay muchas instalaciones en las que no se hace salida diferida. ¿Vale? ¿Qué es esto de la salida diferida? Pues PHP lo que hace es que cuando el intérprete ejecuta un script, si yo tengo desactivada la salida diferida, por ejemplo, cuando ejecuto línea de comandos, CLI, que me decía antes compañero vuestro, ¿qué es este CLI? Es Command Line Interface, la interfaz de comando, ¿vale? Bueno, pues cuando estoy ejecutando desde línea de comandos a través de la CLI, lo que va haciendo PHP, si aquí tengo un echo no sé qué, pues directamente lo envía a la consola. A medida que va generando la salida, la va enviando. Cuando hacemos salida diferida, en lugar de enviar directamente, utilizamos un buffer. ¿Vale? Lo que estamos haciendo es utilizar output buffer, salida diferida. ¿Vale? Entonces, lo que hace es que todo lo que vamos generando lo vamos metiendo en un buffer. Cuando terminamos nuestro script, se envía al cliente. ¿Vale? Esto es muy habitual hacerlo en PHP. ¿Por qué? Porque, por ejemplo, puedes enviar una cabecera por aquí en medio, puedes hacer un llamar a la función header para enviar alguna cabecera de la respuesta, puedes hacer un set cookie en cualquier momento, etcétera, etcétera. ¿Vale? Bien, para activar la salida diferida tienes que hacer un obstart al principio, ¿vale? Y después todo lo que tienes en este buffer lo puedes enviar a una variable. Y esto lo haces con obgetClear, ¿vale? Simplemente esto, bueno, culturilla de cómo puedo hacer en PHP para enviar a un buffer y luego editarlo, por si en alguna aplicación concreta lo necesitáis, ¿vale? No os va a hacer falta para nada, pero simplemente que lo sepáis que es esto de la salida diferida y las funciones del output buffer y demás, ¿vale? Bien, pues lo que hemos del script ese que teníamos al principio, recuperación.php, que es el que os he enseñado, ese horroroso, el de la Macedonia, hemos pasado ahora a tener 5 ficheros separados. He separado la configuración de la base de datos por un lado, el modelo que carga la configuración de la base de datos por otro. Aquí es donde tengo las funciones de acceso a la base de datos. ¿Que tengo que cambiar mis funciones de base de datos porque he cambiado el gestor?
Solamente tendré que trabajar aquí, a lo mejor aquí, pero el resto de la aplicación no tengo que tocarlo. A lo mejor quiero cambiar solo la presentación, pues tengo que trabajar en estos scripts de aquí, ¿vale? Con lo cual, bueno, pues hemos dado un paso. Simplemente organizándonos un poquito, hacemos mejor las cosas, ¿vale? Bien. ¿Esto es mejor que lo que teníamos? Sí, esto es bastante mejor, está mucho más organizado, ¿vale? Pero vamos a ver cómo de potente es esto. Vamos ahora, tengo un script que me recupera todos los productos de una tabla. Lo visualiza todo. Si ahora quiero añadir, ver un producto concreto, ¿qué tengo que hacer? Bueno, pues simplemente lo que tengo que hacer es añadir una nueva función en el modelo, genero un nuevo script que va a reutilizar el layout y demás, va a cargar las funciones de mi modelo y añado una nueva plantilla, ¿vale? Sería, pues, añadir una función como esta, obtener producto por referencia. Le pasamos la referencia, utilizo la función de conexión a la base de datos, hacer select. A ver, aquí que estoy haciendo mal. Venga, alguien seguro que tiene que... ¿Qué estoy haciendo mal? Ahora voy a hacer el query. Pero no preparo la consulta, datos que vienen de fuera, directamente los concateno, pues lo estoy poniendo a huevo para que me inyecten código SQL. ¿Verdad? De todas formas, de esto van a hablar en la asignatura que viene después. Yo lo pongo aquí para decir, esto es lo que nunca debes hacer. Algo que viene de fuera, sí, se supone que al menos lo habrás filtrado, habrás aplicado algún tipo de filtro, pero nunca se debe algo que viene de fuera, a lo mejor de un formulario, concatenarlo aquí, porque lo has puesto a huevo para que te inyecte el código SQL. ¿Vale? Sí, al menos se debería filtrar. Sí, bueno, aquí he hecho un pequeño filtro, efectivamente. No me acordaba que había metido el filtro aquí para asegurarme que al menos sea un número. Vamos, imaginaos que me he olvidado de esta línea, ¿vale? Entonces está claro. Aquí sí que tendría, ¿vale? Hemos dejado el coche con las llaves puestas, el depósito lleno y las puertas abiertas, ¿vale? Así que, bueno, cuidado con este tipo de operaciones. Aparte, pues hay funciones para preparar las consultas que te hacen filtrado, o también hay funciones con MySQL Escape Stream, me parece, no recuerdo, hay una función precisamente para escapar caracteres especiales, ¿vale? Bueno, esta es la función que obtiene un producto por la referencia, devuelve el producto, ¿vale? Ahora el nuevo controlador para mostrar ese producto, pues sería algo así como cargar el modelo, obtener el producto por referencia y utilizar la nueva plantilla para visualizar el producto. ¿Sí? Con lo cual, la nueva estructura de script que tengo sería algo parecido a esto. He añadido mostrar. Esta es la nueva plantilla que utiliza la plantilla común. ¿Vale? Tendría algo como esto. ¿Vale? Bien. ¿Y esto es mejor? Sí, es mucho mejor que lo que tenía al principio, ¿vale? Pero todavía hay problemas que no hemos resuelto. Por ejemplo, la referencia es incorrecta. ¿Qué pasa si no existe? No he hecho ningún control de errores. Busco la referencia y devuelvo el producto, pero no he hecho ningún tipo de control, ni excepciones, ni nada por el estilo, ¿vale? ¿Problemas de seguridad por inyección de código SQL? Bueno, he puesto ahí el inval ese. Es que me da vergüenza poner directamente la referencia, ¿vale? Si necesito añadir algo de seguridad, por ejemplo, para acceder hay que logarse antes de acceder a gestionar los productos. ¿Qué hago? ¿Reviso todos mis scripts PHP? ¿Vale? Entonces, esto tiene muchas dificultades, ¿no? Para gestionarlo, para ampliar la aplicación. Bueno, solución a estos problemas, utilizar un controlador frontal. Si yo tengo un controlador frontal, desde ese controlador, todo el tema de la seguridad, la inyección de código, etcétera, puedo controlarlo porque el único punto de entrada de mi aplicación va a ser a través de este controlador frontal. Para eso, precisamente, os he enseñado a manejar el componente de enrutamiento, para que en lugar de hacer
17 scripts que se ejecutan de manera independiente. Cuando desarrollamos una aplicación, vamos a utilizar algún tipo de componente con un front controller, con un controlador frontal, y lo que vamos a hacer es ejecutar después funciones, pero todas las entradas son a través de este front controller. ¿Vale? Bien. Este controlador frontal, sin necesidad de utilizar el componente routing ni nada por el estilo, me lo puedo hacer en PHP de una manera muy sencillita, ¿vale? Esto es muy rudimentario, esto es para los románticos que hablamos antes, pero puede ser tan simple como este que tengo aquí. Mirad, este carga el modelo con las funciones, un nuevo fichero PHP donde voy a tener los controladores, ¿vale? Esos controladores se van a encargar de las acciones que teníamos antes. Mostrar un producto, mostrar el listado, etcétera, etcétera, ¿vale? Bien, ¿cómo funciona? Una vez que he cargado estos dos, recupero el URI de la petición, esto lo hago base name, lo que hace es que si recibes una petición como esta de larga, pues base name tiene desde el último slash hacia adelante, ¿vale? Te devuelve la última parte de la URL, de la petición. Entonces, aquí tengo la petición que me ha hecho, digo, pues si la petición es no sé cuántos, hago no sé qué. Si la petición es show y además me pasa una referencia, hago no sé cuántos. Si la petición es no sé qué, ¿vale? De esta manera podría hacerme un controlador. Rudimentario, pero me hago un controlador. Que tengo que añadir, fijaros, este es el único script PHP que interactúa con el cliente. Y con esto, con este rudimentario controlador frontal, puedo añadir que si hay que ser administrador para hacer no sé cuánto, pues puedo comprobarlo aquí, o puedo comprobarlo antes de la entrada a todo este bucle, etcétera. ¿Vale? Entonces, bueno, pues ya no voy a hacer 27 scripts por ahí sueltos que se ejecutan de manera independiente. Lo que voy a hacer son funciones, ¿vale? Que desde un controlador frontal, pues se van a ejecutar. Esas funciones, esos controladores, que las estamos agrupando en un ficherito con los diferentes controladores, pues lo que hacen es el listado de acción. Pues carga los productos y los pasa a la vista correspondiente. Es el de mostrar una determinación, mostrar un producto, pues recibe la referencia, obtiene el producto y utiliza la plantilla, ¿vale? Entonces ahora tenemos una arquitectura bastante similar a un modelo vista controlador donde tengo controlador frontal con un conjunto de funciones, de acciones que en función de la petición que realicen va a recuperar del modelo los datos que necesite, se los pasa a la vista y la vista es la que genera la respuesta que le estamos enviando a nuestro cliente. Simplemente reorganizando nuestro código. ¿Vale? Bien, este es un primer paso importante en el desarrollo de cualquier aplicación de un cierto tamaño. ¿Vale? Como espero que hagáis muchas vosotros. Segundo paso. Pues el segundo paso que vamos a dar, precisamente para independizarnos de cualquier gestor de base de datos, es utilizar un ORM, un mapeo entre objetos y relaciones. Lo que nos va a permitir un ORM, nosotros vamos a utilizar Postgres, pero como os digo, esto es aplicable a cualquier otro ORM, es que en lugar de trabajar con tablas, filas, columnas, etcétera, vamos a trabajar con clases y objetos de entidades de una determinada clase. En lugar de trabajar con la tabla de productos, la columna no sé qué, las filas y demás, vamos a trabajar con objetos de la clase no sé cuánto. Entonces, lo que vamos a aprender en la sesión de hoy, entre la de hoy y la de mañana, va a ser ¿cómo puedo? Vamos a utilizar un ORM, que es Doctrine, el ORM que vamos a ver, pero ya os digo, hay muchos ORMs, todos son bastante parecidos. Lo que quiero que veáis es qué me aporta utilizar un ORM. Bueno, pues lo que me aporta es independencia completa de mi aplicación respecto al gestor de base de datos. Cuando configuramos nuestro ORM, y en eso consiste la primera, la garganta empieza a estar cansada. Bueno, voy. Digo que
nuestro ORM lo que nos va a permitir es, a partir de las clases, generar las tablas, o al revés. Si tengo mi modelo de tablas, un modelo de tablas con sus relaciones y demás, construir los objetos, ¿vale? Entonces vamos a aprender a hacer estos dos caminos, desde las tablas hacia los objetos y desde los objetos hacia tablas, ¿vale? Para eso vamos a utilizar un componente que es el ORM Doctrine. Doctrine tiene un dialecto de SQL, sabéis que SQL pues es más o menos estándar, ¿vale? Pero hay muchos dialectos y Doctrine tiene un dialecto que se llama DQL, que es Doctrine Query Language. Vamos, puedes utilizar SQL tal cual, ¿no? Lo que pasa que es un SQL enriquecido. Bueno, en cuanto a los ficheros YAML, ¿por qué meto aquí la transparencia de YAML? Pues porque voy a utilizarlo, ¿vale? Voy a utilizar YAML. A ver, la configuración de Doctrine la puedo hacer con YAML, con anotaciones, con XML. Entonces, os voy a poner un primer ejemplo utilizando YAML y el segundo con anotaciones. Con XML, pues no tiene ningún misterio. Entonces, para que simplemente, para deciros, aquí tienes esta anotación, aquí tienes esta otra forma de hacer las cosas, luego tú elige la que más te guste, pero que veáis las dos, ¿de acuerdo? Entonces, YAML os decía que no es otro lenguaje de marcado sin más, es algo más potente, ¿vale? Trabaja con caracteres UTF-8, UTF-16. La estructura del documento, os he pasado el demo YAML este que os decía antes, para pasar de PHP a YAML y de YAML a PHP, ¿vale? La estructura del documento, las estructuras de datos, lo hacemos intentando con espacios, ¿vale? Lo subrayaría aquí, no que me hacen limpiar la pizarra, que ya lo he hecho más de una vez. No sé si os he contado que una vez utilicé un rotulador indeleble aquí en la pizarra. La dejé de bien fino. Bueno, pues se borran. Los indelebles también se borran. Pues os decía que los miembros, como hemos visto antes, los hacemos con guiones. También podemos poner arrays en línea, etcétera, etcétera. ¿Vale? Bueno, esto es simplemente un comentario de los ficheros YAML, porque lo vamos a utilizar. Bueno, pues el guión que vamos a seguir es este de aquí. Lo primero que voy a hacer, lo voy a cambiar un poquito porque, a ver, nuestro objetivo, utilizando un ORM, como os he puesto en la transparencia anterior, nuestro objetivo es que yo voy a tener clases PHP, ¿vale? Donde voy a tener una clase, la que sea, C1, ¿vale? Lo que me va a permitir el ORM es independizarme completamente de mi gestor de base de datos. Yo aquí tengo mi gestor de base de datos, mi sistema de gestión de base de datos, sea lo que sea, y lo que voy a hacer, por ejemplo, para crear un nuevo objeto de la clase C1, pues voy a instanciarlo, voy a hacer un nuevo new C1. Voy a crear un nuevo objeto de la clase C1. Y ese objeto le voy a decir al ORM, oye, házmelo persistente, envíamelo a la base de datos. Y el gestor de entidades, nuestro ORM va a tener un Entity Manager, un gestor de entidades, que va a decir, ah, vale, esto tengo que guardarlo en la base de datos no sé cuántos, en la tabla no sé qué. Y se va a encargar de llevarlo a la base de datos. Y de igual manera, el gestor de entidades me va a permitir, le voy a decir, oye, búscame, por ejemplo, imaginaos que aquí tengo un atributo que se llama, yo qué sé, precio, ¿vale? O por nombre. Yo tengo un atributo que se llama nombre. Bueno, pues el ORM me va a proporcionar un repositorio de la clase C1 y le voy a poder decir, búscame un objeto por nombre. Voy a tener funciones como find by nombre, ¿vale? Me va a proporcionar métodos para buscar objetos directamente. No voy a decirle, búscame a aquel que tenga el nombre no sé cuánto. No, no, voy a utilizar, búscame por nombre el que coincida con no sé cuántos, ¿vale? Entonces me va a proporcionar un conjunto de funciones mucho más útiles. Entonces os decía que puedo generar las clases PHP y desde aquí
generar las tablas o al revés, desde tablas generar las clases PHP. Entonces voy a hacer primero la demostración, o voy a hacer un ejemplo de derecha a izquierda, ¿vale? Y aquí vamos a utilizar el formato YAML. ¿Por qué? Pues porque quiero que lo veáis simplemente. Porque quiero que veáis cómo se hace la configuración en YAML y quiero que veáis la potencia con la sintaxis de este lenguaje, cómo me permite guardar la información y después el paso desde clases hacia el gestor de base de datos lo voy a hacer con anotaciones, ¿de acuerdo? Lo que voy a hacer es, primero voy a diseñar un par de tablas, una tabla, vamos a diseñar una tablita en la base de datos y vamos a hacer todo el proceso de instalación y demás. Entonces, os decía que voy a cambiar esto un poquito de orden porque lo primero que voy a hacer es crear, voy a cambiar esto aquí primero, me da un poquito igual, ¿vale? Pero voy a crear esto aquí desde un proyecto vacío y voy a crear la base de datos que vamos a utilizar como ejemplo y después voy a instalar Doctrain, voy a configurar el ficherito de Bootstrap de Doctrain donde vamos a configurar cómo se obtiene el gestor de entidades. Una vez que tengamos elaborado nuestro ficherito de Bootstrap, vamos a crear, porque sería que llamar así, un cliente en línea de comandos para Doctrain. Con esto ya tengo Doctrain funcionando y luego voy a utilizar Doctrain para, por ejemplo, este comando me sirve para importar toda la información de las tablas que tenga generadas en mi esquema de base de datos para generar las correspondientes clases, ¿vale? Con este comando genero los ficheros en formato YAML, con esto genero las clases. También es posible configurar Doctrain para validar el esquema y para, como os decía, para generar las tablas a partir de las entidades, ¿vale? Bueno, pues estos son los pasos que voy a seguir. Os voy a dejar tiempo para que lo hagáis vosotros ahora, así que os recomiendo que os fijéis en los detalles y vamos a generar una tablita con una serie de columnas. Voy a empezar, como os digo, con el proyecto desde cero y voy a hacer la instalación de Doctrain, ¿vale? Bueno, pues igual que hemos hecho antes, vamos a empezar con un proyecto vacío. En htdocs, miw16, aquí. Entonces voy a generar un proyecto que lo voy a llamar demo Doctrain y hoy es 2, ¿verdad? Doctrain, lo voy a llamar diciembre 0216, ¿vale? Bueno, pues ahí, quería hacer esto. Bueno, pues aquí es donde voy a generar ahora el proyecto. De momento parto vacío y voy a utilizar para generar las tablas y demás, puedo utilizar cualquier herramienta, por ejemplo, PHPMyAdmin, que viene instalado con el XAMPP. Puedo utilizar cualquier herramienta. A mí me gusta, por ejemplo, el MySQL Workbench, que es una herramienta desarrollada por Oracle que está bastante bien. Me gusta porque te permite, por ejemplo, generar tu modelo de entidad-relación y después pasar a tablas y además te genera el gráfico con tus entidades y relaciones con diferentes... Bueno, pues MySQL Workbench, que ya os digo que no quería yo usar esta. Bueno, pues lo que voy a hacer es generar... Mira, voy a hacer lo siguiente. Voy a generar un usuario, una base de datos para ese usuario y una tabla, ¿vale? Me ha dejado... ¿Qué habrá pasado? No sé, qué raro. Luego lo reviso tranquilamente. Bueno, pues... a ver, voy a generar un usuario, lo voy a llamar, por ejemplo, MIW FDS, ¿vale? Lo voy a llamar así al usuario con esto y esto en mayúscula
va a tener una contraseña de alta seguridad en IWFDS, ¿vale? Y voy a generar una base de datos con el mismo nombre, tanto el usuario como la base de datos, el user y la BD, lo voy a llamar así, y voy a generar una tablita que vamos a ponerle aquí unas propiedades. A ver, ¿cómo queréis que se llame la tabla? ¿Atributos? ¿Algo en especial? ¿Alguien tiene algún capricho, algún antojo? ¿No? Una cualquiera, bueno, esto lo voy a poner yo. Va a ser una columna con un identificador, ¿vale? Y el resto, decirme qué atributos ponemos. Va, venga, chicos. Nombre. Ese era el que iba a poner yo, por ejemplo. Nombre, ¿qué más? Le ponemos algo numérico, cantidad, ¿vale? Esto es lo que tenemos en stock, lo que sea. Y, a ver, tenemos un string, un int, suficiente, ¿vale? Luego ya cambiaremos el modelo. Y esto, nombre y cantidad, yo qué sé, libros. Esto es va a ser una tabla con los libros, con el título, el nombre, si me da. Quizás mejor va a cambiarlo, ¿no? Si son libros, pues título, parece. Qué casualidad, justo el ejemplo que tengo hecho. No, de broma. ¿Vale? Bueno, pues voy a generar una tabla como esta. Para generar una tabla como esta, esto va a ser un autoincrementado, ¿vale? Este va a ser un int de longitud 11, autoincrementado. Aquí vamos a ponerle en MySQL, es un varchar, ¿vale? Un varchar, le vamos a poner longitud, por ejemplo, 40, y la cantidad de esto va a ser un int, ¿vale? Y vamos a ponerle además que sea único, ¿sí? Lógico, ¿no? Para el título me parece muy... Aunque la clave primaria va a ser esta, pero bueno, ese le vamos a poner que sea único. Bueno, pues voy a generar lo primero, el usuario. El usuario, esto se genera aquí, por aquí. Entonces, el usuario, hemos dicho que lo voy a llamar MIWFDS. No os preocupéis por copiar nada ahora, porque os voy a pasar el ejemplo con el volcado de la base de datos, así que no os preocupéis, no os pongáis a copiar, que me interesa más, aunque me veáis los errores que me genere y demás, pero prefiero que atendáis a los detalles, ¿vale? Esto se va a conectar desde localhost, ¿vale? Y pongo la contraseña MIW, vale, lo he puesto en minúscula, y FDS y asterisco, vale. MIW, FDS y asterisco. Vale, entonces a este le vamos a decir que tiene permisos, le vamos a dar permisos de diseñador de base de datos, gestor, no le vamos a dar más permisos por aquí, y vamos a añadir una entrada para la base de datos, aquí podemos ponerle para la base de datos MIW, FDS, tanto por ciento, ¿vale? Para cualquier base de datos que empiece por este nombre. Ok, generamos, le damos permiso al usuario y por aquí aparece, vale. Ahora voy a generar el esquema, que esto lo hago por aquí. El esquema se llama MIWFDS. Lo ponemos por defecto. Sí. Créate esquema no sé cuántos. Esquema o base de datos en terminología de MySQL. Y ahora vamos a generar, voy a seleccionarlo. Lo selecciono por aquí, MIWFDS, ¿dónde está? Aquí. Como veis, aparece, bueno, como veis es una forma de hablar porque el tipo de letra, el tamaño de la letra es mínima. Voy a generar aquí una tabla. En esta base de datos voy a generar una tabla, ¿vale? Y entonces, pues nada, voy a seleccionar esto como esquema por defecto. Voy a generar aquí, se hace añadiendo una tablita, ¿vale? Esta tabla la vamos a llamar, hemos dicho, libros, ¿vale? Y vamos a añadirle las diferentes columnas. La primera columna que vamos a añadir, pues la vamos a llamar ID, y es un entero, es una autoincrementada, ¿vale?
La segunda hemos dicho que lo voy a llamar título, sin tildes ni nada por el estilo, que luego da mucha guerra porque van a ser los atributos de la clase, entonces me dejo de poner tildes. Es un varchar, hemos dicho, de, ¿cuánto has dicho? De 40. Este aquí es título, bueno, voy a ponerlo por aquí. Está. Un varchar de 45, no, de 40. ¿Vale? Y 40, 450, no, 40. Y he dicho que iba a ser único, ¿sí? Y además una tercera columna que era la cantidad, que este iba a ser un int, ¿vale? Además, este voy a ponerle que el título lógicamente es no nulo y yo creo que ya tengo la tabla, ¿vale? Una columna con el identificador, una columna con el título, una columna con la cantidad, un int, un varchar, otro int. Este es clave primaria, autoincrementado, y este de aquí es una clave única, no nulo, ¿vale? Bueno, pues ya he generado, no, todavía no, ahora lo aplico, me sale el comando para crear la tabla, le damos a aplicar, ya está, ya tengo hecha mi tablita, puedo verla, seleccionar las filas. Bueno, pues está la tabla y bueno, pues a mí me gusta como decía, el Workbench, porque aquí tengo el contenido, puedo pasar a rediseñar la tabla, etcétera. Es una herramienta, está bastante bien. Con MariaDB da un aviso al principio, dice, estás utilizando, claro, esto es de Oracle, pues dice, estás utilizando una versión de base de datos que no, como que no la tengo controlada o algo así, ¿no? No sé exactamente el mensaje que dice, pero funciona perfectamente. Puedes generar tus tablas, base de datos, etcétera, etcétera. Así que la herramienta, si os gusta, para trabajar contra el gestor de base de datos, pues está bien. Y la gente de JetBrains tiene otra que se llama DataGrid, que también tenéis licencia para utilizarlo. Y el propio PHP Store también lo puedes enchufar a la base de datos y te permite utilizarlo. ¿Vale? Así que bueno, ya tengo mi base de datos creada. Vamos a empezar con el proyecto, ¿vale? Bien, pues entonces lo que vamos a hacer, fijaros, volviendo a la transparencia que tenemos aquí, estamos diciendo que vamos a generar la base de datos, el usuario y la contraseña, ¿vale? Ya hemos hecho este paso con alguna dificultad gracias a esta desconfiguración temporal que he tenido ahí con el PHP, no sé exactamente qué me ha pasado. Ahora lo revisaré por si acaso. Lo que vamos a hacer ahora es instalar Doctrine. Fíjate, le he desactivado Cool. ¿Me va a dar guerra ahora? Estoy pensando si me va a dar guerra con el Composer. Estoy intentando adelantarme. A lo mejor me encuentro ahora una sorpresa. Tengo que generar un ficherito de Bootstrap. Vamos allá. Lo voy a ver rápido. Para eso voy a hacer un Composer y voy a decirle que necesito utilizar Doctrine ORM, ¿vale? Entonces cruzo mis dedos. Me dice que va a utilizar la versión 2.5. Bueno, y está bajando diferentes componentes que va a necesitar, ¿vale? Bueno, si os acordáis, os he dicho que en este primer ejemplo voy a utilizar Doctrine y además voy a utilizar de las diferentes versiones que tengo, de las diferentes notaciones que puedo utilizar. Bueno, parece que no necesitaba Cool, he tenido suerte. Me dicen que me sugieren que utilice otros componentes. Uno de ellos lo voy a utilizar, que es el Symfony YAML, porque voy a usar la notación YAML en este primer ejemplo, ¿vale? Entonces, le voy a decir que me añada Symfony YAML, ¿vale? También puedo ponerle sencillamente Composer Required y le digo YAML, búscame algo para utilizar YAML, el 0, ¿vale? ¿Qué versión? Me da igual. Si pones Composer Required, pues lo haces de manera interactiva. ¿Algún paquete más? No. Regenera y actualiza, ¿vale? Lo instala y ahí actualiza. Como veis, puedo utilizar Composer simplemente con Composer Required, que es lo que he hecho. Por aquí al principio, ¿vale? Le he puesto Composer Required. Y entonces
Luego, pues lo he hecho interactivo. Le he dicho, estoy buscando el YAML, me muestra un listado, el de Symfony, ¿vale? Bien, pues ¿qué tenemos? Pues ya tenemos nuestro ficherito composer.json que contiene los dos requerimientos, ficherito log correspondiente para saber qué versión está instalada y la carpeta vendor, ¿vale? Bueno, si los comandos ejecutables de Doctrine están en la carpeta vendor bin. A mí no me gusta que los instalen en vendor bin. Entonces lo que hago es editar el fichero composer.json y hacer aquí una cosita y es indicar el bindir, ¿vale? Y esto, si no recuerdo mal, simplemente lo que hacemos es ponerle una entrada, hablo de memoria, para ponerle aquí el valor barra bin, ¿vale? Punto barra bin. Quiero recordar que se hacía así. Me lo va a decir ahora mismo Composer. Desde aquí voy a hacerle un Composer validate, ¿vale? Y entonces puedes validar tu fichero. Vale, pues no es así. Entonces lo que voy a hacer, me olvido de momento, ¿vale? Por no liaros ahora, no perder tiempo con esto, pero se le puede decir exactamente cuál es el bindir. Ahora lo miro aparte y os lo comento, para no dedicarle más tiempo a esto. Control S, validate, vale. De momento, ¿qué me está diciendo? Composer, este de errores, bueno, alguna que me falta la descripción, que me falta no sé qué, no pasa nada. Bien, voy a crear el directorio src, que es mkdir src, que es el directorio donde vamos a construir nuestra aplicación, ¿vale? Y entonces, lo que decíamos en la transparencia es instalar Compose, utilizando Compose, instalar Doctrine, ya lo hemos hecho. Y ahora generar un ficherito de Bootstrap. ¿Qué tenemos que hacer para generar el ficherito de Bootstrap? Pues irnos a la documentación, ¿vale? No tengo ningún navegador. Pues vamos a la documentación del proyecto Doctrine y entonces, si miramos aquí, instalación y configuración de Doctrine, pues me dice, instala no sé qué, no sé cuántos y ahora tienes que generar un fichero de Bootstrap. Bueno, lo de verlo con el fondo este negro es un poco complicado, pero si os conectáis buscáis Doctrine Bootstrap, lo veis en vuestra pantalla, nos dice, lo primero que vas a hacer es incluir la carpeta el fichero vendor autoload, ¿vale? Y luego, dependiendo del tipo de configuración que vayas a utilizar, del tipo de notación, si es con YAML, anotaciones o con XML, pues tienes que hacer una cosa u otra. En la documentación viene, por ejemplo, viene como primer ejemplo uno con anotaciones. No lo veréis, me imagino, prácticamente. Voy a ver, aquí se ve algo mejor. No, se ve complicado. Lo que está haciendo aquí es indicar que va a utilizar el sistema de anotaciones. Vamos a ponerlo un poquito más claro. Para eso lo que voy a hacer es, ¿tengo aquí un explorador? No. Bueno, pues os voy a poner un fichero de Bootstrap que ya tengo configurado aquí y os voy a explicar qué es lo que hay que hacer y para qué sirve cada uno de ellos. A ver, en este es el de diciembre 01, sí. Voy a copiar este y este y este. Estos tres ficheros los voy a copiar aquí en el diciembre, vale. Ya lo veo. Que he sido aquí un poco torpe y no sé por qué he seleccionado mal los ficheros. Este y este. Quería copiar estos tres. Ahora sí. Bueno, lo primero, empiezo con el fichero de Bootstrap. El fichero de Bootstrap, ¿qué es lo que hace? ¿Para qué sirve? Toda mi aplicación que utiliza Doctrine va a cargar este ficherito de Bootstrap. Vale. ¿Y qué es lo que hace? Bueno, pues lo que hace este fichero es proporcionar el gestor de entidades.
simplemente tiene una función que le devuelve el gestor de entidades. El gestor de entidades es un objeto de la clase .train ORM Entity Manager y es el que luego desde las aplicaciones voy a utilizar para decirle hazme persistente el objeto no sé cuántos. ¿De acuerdo? Bien, como veis, utiliza dos espacios de nombre que son el setup y el Entity Manager, que va a generar un objeto de la clase Entity Manager, y lo que hace es cargar el fichero autoload, y yo lo que suelo hacer es la configuración de la base de datos, la separo en otro fichero, en el config.db. ¿Qué contiene config.db? Pues nada, tontas, ¿vale? Mirad, las tontas que tiene, pues son el nombre del servidor en el que tengo la base de datos, el puerto, el nombre de la base de datos, el usuario, la contraseña. Entonces voy a configurarlo para este proyecto. Para este proyecto el servidor de base de datos es este de aquí, el puerto es el 3306, el nombre, el usuario de la base de datos es MWFDS, esto me lo voy a copiar por aquí, control C, el nombre del usuario es este mismo, el nombre de la base de datos es esto de aquí y después el driver. El driver es lo único que va a diferenciar utilizar un MySQL de utilizar un Postgres, utilizar un Oracle, utilizar un SQL Server, lo que sea. Esto es lo único que va a diferenciarlo. Si no recuerdo mal, aviso para usuarios de Mac, me suena que .train tiene que utilizar MySQL y me parece recordar, ¿vale? En lugar de PDO MySQL. Leerlo, mirarlo en la documentación. Si no funciona con este driver, quiero recordar que aquí había que utilizar MySQL, pero hablo de memoria, ¿vale? Bien, y luego el juego de caracteres que voy a utilizar UTC-8. Como veis, son los parámetros habituales de configuración de una conexión a base de datos. Host, puerto, base de datos, usuario, contraseña, el driver que vamos a usar y el juego de caracteres. Luego, adicionalmente, en .train voy a indicarle que utilice un directorio para guardar ficheros de proxy, ¿vale? Pues sí, porque utiliza un sistema de proxy cuando está en producción. Cuando estamos en desarrollo no lo va a utilizar, pero ya lo dejo configurado, ¿vale? Y le estoy diciendo dónde voy a guardar las entidades. Estas entidades, como veis, yo suelo guardarlas siempre en la carpeta Entity dentro de SRC. Entonces voy a generar dentro de mi carpeta SRC una carpeta, un directorio, que lo voy a llamar Entity, ¿vale? Que es donde voy a generar las clases, donde vamos a guardar nuestras clases con las entidades, con las clases PHP, vaya. ¿Vale? Bueno, pues salvo el fichero de configuración, volvemos al de Bootstrap. El de Bootstrap lo que hacía era cargar ese ficherito de configuración, que habéis visto que no tiene más que definición de constantes, ¿vale? Y entonces ahora lo que hace es, le indicamos las rutas donde voy a guardar los ficheros YAML. ¿Os acordáis que os decía? El ORM mapea entre tablas y clases de PHP y lo que vamos a utilizar en este primer ejemplo son ficheros de configuración YAML. Vale, pues esos ficheros de configuración YAML le voy a decir que los voy a guardar en src config YAML. ¿Vale? Pues voy a crear la carpetita. Ya os digo que no os preocupéis, aquí no. Que no os preocupéis por hacerlo ahora porque os voy a dar este ejemplo hecho. Prefiero que estéis atentos y os fijéis en los detalles, ¿vale? He dicho que se llamaba YAML, vale. Que a veces lo pongo con la A y otras sin la A, por si acaso. Vale, pues ya he creado la estructura de directorios correspondiente. Sigo. Ahí es donde van a estar los ficheritos de configuración en formato YAML que mapean los que me conectan mis tablas con las clases PHP. ¿Vale? Genero un array con la configuración de host, puerto, nombre de la base de datos, usuario, contraseña, el driver y el juego de caracteres con las correspondientes constantes. ¿Vale? A continuación, generamos un fichero de configuración. Para eso,
a este fichero le enchufamos, por un lado, los parámetros de conexión a la base de datos y le vamos a enchufar los ficheros en formato YAML, porque voy a crear un fichero de configuración con formato YAML, ¿vale? Y le indico si estoy o no en modo desarrollador, que por aquí he puesto que sí que estoy en modo developer para hacer depuración y demás. Y finalmente construimos el gestor de entidades. Para construir el gestor de entidades le tenemos que pasar esta configuración con todos los ficheros YAML y la configuración de la base de datos, ¿vale? Bien, pues una vez que tengo hecho eso, ya tengo la función que me devuelve mi gestor de entidades, ¿vale? Y el otro ficherito que he copiado, el tercero, si os acordáis he copiado 3, el de Bootstrap, el config y el CLI config. Pues el CLI config lo único que hace es cargar el fichero de Bootstrap, llamar a la función Entity Manager y lo que va a hacer es utilizando un componente que es una consola, ¿vale? Es el que se va a encargar de ejecutar comandos desde la consola, ¿vale? Lo único que hace es utilizar tiene un helper que le pasas el Entity Manager y va a permitirme ejecutar comandos desde la consola. Si todo ha ido bien, y espero que sí, pues no tengo ya muchas ganas a estas horas de pelearme con el equipo, pues en vendor /bin /doctrain, ¿vale? Ahí, si ejecuto este comando, pues me tiene que dar la lista de comandos disponibles. Bien, de momento esto ha funcionado, ¿vale? Me da toda la lista de comandos disponibles. Este primer paso ya es una buena señal. Tenemos instalado Doctrain y tengo todos los comandos de Doctrain disponibles, ¿vale? Entonces, como veis, para ver la ayuda de un comando concreto, por ejemplo, tengo aquí uno que es ORM info. Bueno, pues lo que hago es esto, le digo, ejecútame el comando, --help, pues me da la información, ¿vale? Cualquier comando, como veis aquí, vendor bin doctrain, ORM _info, --help, pues me dice, muy bien, pues este comando nos muestra información acerca de las entidades que existen y el mapeo, la información de mapeo, etcétera, etcétera. Y parámetros que acepta, no sé cuántos, ¿vale? Así que aquí tengo información de este comandito, ¿vale? Bueno, ya tenemos instalado Doctrain. Siguiente paso, mirad, si vamos a las transparencias, os había puesto los pasos que íbamos a seguir, era instalar Doctrain, ya lo tenemos hecho, configurar el fichero de Bootstrap, que os lo voy a dar configurado y vosotros luego pues lo adaptaréis. Este da más guerra de la que parece. Y igual que os digo que la documentación de los componentes de Symfony es bastante buena, la documentación de Doctrain es regular, por no decir mala, ¿vale? Por no decir que es bastante mala. La documentación de Doctrain en algunos sitios empieza con un ejemplo y luego el código que había hecho antes, ya continúa el ejemplo abajo y ves que ha cambiado cosas y no han dicho nada en el texto. No han explicado nada de los cambios que han hecho. Así que, bueno, la documentación deja bastante que desear. Sin embargo, el software, la herramienta es muy buena, funciona muy bien, con sus cosas particulares, ¿vale? Pero funciona muy bien, bastante estable y aparte lo utiliza muchísima gente, muchísimos proyectos. Por eso, pues, es el ORM, yo creo que debemos aprender a usar. Vale, pues ya lo hemos instalado, ya tenemos nuestra base de datos. ¿Qué toca ahora? Pues ahora lo que vamos a hacer es el paso de, a partir de las tablas que tenemos, ¿vale? Vamos a hacer el paso que yo digo de derecha a izquierda. A partir de las tablas vamos a generar la información de mapeo. No queremos aprender YAML, ni falta que nos hace. Vamos a decirle a Doctrain que nos genere los ficheros de YAML de configuración de nuestra base de datos. ¿Vale? Quería que habéis llamado a alguien por ahí. Bueno, pues, ¿cómo se hace esto? Pues voy a limpiar la pantalla por aquí arriba. Hay uno que es el Convert Mapping, ¿vale?
Como todo el mundo se imaginará, vamos, viendo el comando ORM convert mapping. Es el típico comando que yo pondría para importar la información de no sé dónde, ¿verdad? ¿Cómo que convert mapping? Bueno, pues como que me dice que es ambiguo, convert mapping, venga. Podemos ponerle, si os fijáis, lo vuelvo a hacer. Si no quieres escribir el comando completo, igual que por ejemplo hacíamos en Composer, pones solamente la inicial o un par de letras, si no coincide con ningún otro, pues así escribimos menos, ¿vale? Pues os decía que Convert Mapping sirve para importar la información, vamos a ponerlo desde el principio, nos dice que sirve para importar información o convertir información de mapeo. Aquí vemos una lista de opciones en un determinado tipo. Ya podían haber puesto aquí cuál es el tipo de los tipos soportados, que no lo ponen, que son Annotation, IML o XML, ¿vale? Te tienes que ir a la documentación porque aquí no te dicen qué tipos son los que se soportan. Hay que poner el directorio de destino. Y luego, en las opciones, pues nos dice que podemos forzar para sobreescribir los ficheros que ya existan. Este es importante, from database, por eso lo he puesto en la transparencia, para que no andéis buscando por ahí el comando. El from database, porque voy a importar desde la base de datos a ficheros, quiero que me generen los ficheros IML. ¿Vale? Entonces, el comando voy a limpiar para que lo veáis más arriba limpito. Convert mapping, aquí le voy a decir from database, ¿vale? En formato IML y le voy a decir que me los genere aquí mismo en el directorio raíz y luego ya los llevo yo a la carpeta src config /iml, ¿vale? Y si todo va bien, ahora, vale, pues ahora, bueno, claro, ahora me sobran entidades porque tenía productos 2 y los libros. La única que me interesa son los libros. Si os acordáis, esto lo que estaba intentando hacer era importar la información de mapeo desde la base de datos en formato IML. ¿Vale? ¿Qué es lo que me ha generado? Bueno, después, por eso os doy ya la configuración de Doctrine hecha, ¿vale? Porque, bueno, estos pequeños errores que me han pasado 50 veces, que cuando no estoy dando clase lo resuelvo en un minuto. Dando clase soy capaz de tirarme aquí cambiando el mismo error una hora y acabar cortándome la vena, ¿no? Entonces, bueno, cosas del directo que os decía. Mira, lo nuevo que nos ha generado son los ficheros dgm.inl, ¿vale? Estos ficheritos son precisamente donde configuramos, el único que me interesa realmente es el de los libros, el otro me da igual, voy a borrar los productos no sé cuántos, que no los quiero para nada, y este ficherito, el de los libros, mirad, ¿qué contiene? Pues lo que contiene es, utilizando YAML, la configuración de la base de datos, ¿vale? Acordaros que lo único que hemos hecho hasta ahora es generar una tabla que se llama libros, que esa tabla, aquí estamos indicando cuál es la tabla que utilizamos, está indicando que tiene una columna única, que es la columna de título, que el identificador es la columna ID, que es un entero que va a servir como clave primaria, como identificador, y tiene como columnas el título, y que es un string de longitud 40, una cadena de caracteres, un varchar de 40, que no es nullable, ¿vale? Y la cantidad que sí que es nullable, que es un entero, que no tiene valor por defecto, ¿vale? Bien, pues la información, ya tenemos la información en YAML, y si os acordáis, estos ficheritos de YAML, les hemos dicho que los vamos a guardar en src config YAML. Pues lo que voy a hacer es llevarme el ficherito a su sitio correspondiente, ¿vale? Voy a llevarme, por aquí tengo el directorio de este proyecto donde tengo diciembre 02, ¿dónde está el fichero YAML? Así, aquí.
La acabo de ver. Aquí, joder. Creedme que lo tenía delante y no veía. ¿Qué cosas? Control X, src, config, YAML, control V. Bueno, ahora voy a hacer un pequeño cambio. Porque las entidades, las clases en PHP, no las solemos llamar en plural, sino en singular, ¿no? Llamamos la clase de producto, la clase de libro, la clase de no sé qué. Entonces voy a hacer un pequeño cambio que es, cambio el nombre del libro, lo voy a llamar libro, y dentro del fichero también voy a llamarlo en singular libro, ¿de acuerdo? Simplemente porque quiero que la entidad se llame libro, no libros. ¿Vale? Bien. Pues si ahora utilizo, voy a limpiar por aquí arriba, voy a quitar esta pantalla de atrás. Bueno, pues os decía, esta también la voy a minimizar, esto no lo quiero de momento. He cerrado tanto que me he pasado. Este lo voy a cerrar. Os decía que si ahora quiero, le digo a Doctrain que me dé información, de las entidades que tenemos mapeadas, ¿vale? Pues entonces me dice que la clase libro no existe, cierto, no existe la clase libro. Yo lo tengo, la información mapeada, tengo la información de mapeo, pero todavía no hemos generado la clase, ¿vale? Si, por el contrario, le digo que me valide la información que tenemos, ORM validate, ¿vale? Entonces, me vuelve a decir que la clase libro todavía no existe. ¿Qué tengo que utilizar? El siguiente comando que teníamos antes en la transparencia, que era, si os acordáis, era ORM generate entities, este de aquí, ¿vale? Entonces, voy a copiar esto, le voy a decir que me dé la ayuda correspondiente a este comando. Entonces, ¿este comando para qué sirve? Pues sirve para generar las clases y los getter y setters de todas las entidades que tengamos mapeadas. Tenemos mapeados nuestros libros en el fichero de configuración con formato YML. Entonces, lo que voy a hacer es generar la clase libros.php, ¿vale? Entonces, para eso, ¿qué tengo que hacer? Pues mirad, el comando lo tenemos por aquí arriba. Lo único obligatorio es decirle el directorio del destino. Entonces le voy a decir que me lo genera en el directorio actual en el que estoy y luego voy a mover la clase. Entonces voy a utilizar este comando, generate, esperad, voy a limpiarlo, voy a ponerlo por aquí arriba. Voy a decirle, estaba yo diciendo, está empezando a parpadear la pantalla, vale. Si lo enchufo, tendrá más batería. Decía que estamos aquí, tengo que decirle en qué directorio. Voy a decirle simplemente en el directorio actual en el que estoy. Y entonces me dice que ha procesado la entidad libro y me ha generado la entidad correspondiente en el directorio actual, en el directorio en el que estoy. Vamos a verlo. Pues mirad, aquí tengo libro.php. Aquí está la clase. Vamos a ver qué contiene. Pues libro.php contiene una clase PHP, ¿vale? Con los atributos, además ha generado los comentarios para saber de qué tipo son cada uno. Este de tipo entero, este no sé qué, el getter con su comentario, ¿vale? Get ID, set título, get título. Me ha generado los atributos de la clase y los atributos de la clase y los getter y setter correspondientes, ¿vale? Si ahora le digo, espera, esta clase libro, disculpadme, la voy a llevar al sitio correspondiente, que es, he dicho que las entidades, si os acordáis, iban a estar en src entities, ¿verdad? Hemos configurado antes que nuestras entidades iban a estar en src entity.